movilizando a la sociedad para que esto cambie, esta injusticia cambie. Ada Colau, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, primera valoración, ya sé que piensan que es insuficiente, pero ¿por qué? ¿Por qué consideran que este decreto ley, que aquí calificamos, aquí tenemos un debate, no sé si lo estaba escuchando, señora Colau, hay quien considera que es un pasito, pero muy escaso y que hay que profundizar, y que dice que, oye, menos da una piedra? ¿Cómo lo valoran ustedes? Claro, hombre, menos da una piedra podría ser una definición. Lo que pasa es que estamos en una situación extrema que requiere algo más que el menos da una piedra. Es decir, la gente no puede esperar, las vidas están literalmente en juego. Vamos conociendo muertes por desahucio cada día. Hoy se acaba de conocer una en Córdoba. Entonces, no podemos esperar más. ¿Entiende? No es una cuestión de opiniones o de, no sé, cuestiones ideológicas. Es que estamos diciendo que literalmente hay vidas en juego y que todo el mundo está de acuerdo en que el actual procedimiento español es totalmente injusto, anómalo, que no tiene comparativa con ningún país de nuestro alrededor y que urge cambiarlo. Es que es más, vamos a hacer el ridículo porque dentro de unas semanas llegará un dictamen de la Unión Europea que obligará a cambiar este procedimiento y nadie va a entender que no se haya cambiado antes, cuando desde la sociedad civil y desde todos los ámbitos se está diciendo que hay que cambiarlo ya porque realmente la gente está sufriendo y mucho, ¿no? Entonces, esto habrá que cambiarlo sí o sí, porque esto es una anomalía jurídica, entonces hay que cambiarlo sí o sí. La cuestión es si vamos a tardar mucho más tiempo o vamos ya a empezar a ponernos a hacer lo que hay que hacer. Las medidas son completamente insuficientes por varios motivos. O sea, lo que aprobó ayer el Gobierno solo es una moratoria parcial de unos pocos casos de desahucios, se excluye a la mayor parte de la gente afectada. No solo eso, sino que los criterios son completamente discriminatorios, porque, por ejemplo, será el absurdo de que una familia con un niño menor de 3 años se puede acoger, pero una familia con 2 niños de 4 años no se puede acoger. Entonces, ¿qué criterio, qué objetividad podría defender este criterio absurdo, ¿no? Pero Ada, el gobierno lo que dice es: claro, en 4 días yo utilizo, digamos, o reacciono de una manera rápida. Si empezamos a profundizar, si empezamos a ir más allá, necesitamos mucho más tiempo, y hay gente que lo necesita ya, que necesita estas medidas ya. La premura de tiempo. Bueno, pero entonces decretemos ya una moratoria de desahucios de viviendas habituales de deudores de buena fe, que son los criterios de mínimos que se comparten en otros países europeos y que en Francia, por ejemplo, cada año se paralizan durante todos los meses de invierno todos los desahucios de vivienda habitual, y simplemente lo hacen por criterios de invierno, porque hace frío en la calle. Entonces, simplemente por este motivo, en Francia cada año, como algo totalmente normal, se paralizan todos los desahucios. Y aquí estamos todavía planteándonos qué es un caso vulnerable. Caso vulnerable son todas las personas que contra su voluntad se encuentran en una situación de necesidad económica, de que no pueden pagar su hipoteca y se ven en la calle. Entonces, eso ya es vulnerabilidad. No hay que distinguir los años que tienen los hijos. Eso es completamente absurdo y complica más la situación, porque es que se va a dar una situación perversa donde la gente a lo mejor se va a poner a hacer un hijo para evitar que le desahucien, o se va a provocar una enfermedad para ser una persona dependiente con enfermedad grave. Entonces, mucho cuidado, porque a lo mejor con estas medidas totalmente absurdas y parciales, a lo mejor no solo no arreglamos la situación, sino que la complicamos aún más. Pero el gobierno, por ejemplo, el gobierno dice: estamos dispuestos, García Margallo, el ministro de Exteriores, esta mañana en la cadena SER decía: estamos dispuestos a seguir yendo mucho más allá, a profundizar. ¿Confían ustedes en ello? Bueno, pero que lo hagan ya. O sea, la moratoria de desahucios que se ha aprobado ayer en el Consejo de Ministros es la que dictó las entidades financieras. La semana pasada, fruto de la presión social, y de eso creo que nos tenemos que felicitar, finalmente hay un debate y está en el primer punto de la agenda política, y eso es gracias a la movilización ciudadana, que ha sido quien durante estos 4 años se ha jugado el tipo para denunciar estas injusticias. Finalmente, la semana pasada se consiguió que PP y PSOE, de forma muy tardía, pero finalmente reaccionaran. Se generó una fuerte expectativa. ¿Qué pasó? Pocos días después, las entidades financieras se posicionaron públicamente y dijeron que ellas lo que querían hacer era una moratoria de desahucios con todas las características que finalmente es la que ha aprobado el Gobierno. Entonces, es vergonzoso. Una vez más, el Gobierno ha cedido a la presión de las entidades financieras y, en lugar de aprobar una medida que sirva para la gente afectada, otra vez ha aprobado la medida que le convenía a la banca para ganar más tiempo. Entonces, esto se tiene que acabar. Esto no va a resolver el problema, lo va a complicar, y es más, recordamos que no solo está el tema del desahucio, está el tema de la deuda, y el
Gobierno sigue diciendo que no se va a plantear ninguna medida retroactiva, cuando si ahora mismo tenemos este debate que estamos teniendo es porque en España se han producido ya 400.000 ejecuciones hipotecarias. Son estos cientos de miles de personas afectadas las que necesitan una segunda oportunidad, como existe en el resto de Europa, las que necesitan liberar esas deudas para poder volver a empezar. Si no damos una respuesta a toda esta generación hipotecada, es que el país nunca va a salir de la crisis. Es que no solo se están vulnerando los derechos humanos de la gente afectada, es que un país no sale de la crisis si su propia ciudadanía no se le da una segunda oportunidad y no puede salir de la crisis. Le pregunto por cifras concretas, porque se dice 400.000 ejecuciones hipotecarias en los últimos años, en plena crisis. De esas 400.000 ejecuciones, ¿cuántas realmente son de familias, de gente, de ciudadanos vulnerables, frágiles, que necesitan la vivienda y que no tienen nada más? ¿Tienen ustedes datos? No, a nosotros nos gustaría saberlo y de hecho es imprescindible, ¿no? Entre los compromisos de derechos humanos del Estado español en ámbito internacional, una de las primeras cosas que se le requiere a un Estado es que proporcione información veraz y datos objetivos y contrastados. En esta materia, que es uno de los principales problemas de la sociedad española, a pesar de ello el Estado no está dando en absoluto información detallada y fidedigna. Solo hay unos datos del Poder Judicial que engloban todo junto, primeras y segundas residencias, incluso locales, y no nos distinguen cuáles son vivienda familiar, a pesar de que esa información llega hasta los juzgados, es decir, que si hubiera voluntad política se podría sacar esa información, pero de momento el Estado, que es el único que puede proporcionar esa información, no la está dando. Nosotros sí sabemos que son muchísimos esos casos de vivienda habitual, porque a nosotros nos llegan miles de personas cada vez más, que son todos situaciones de vivienda familiar, porque la plataforma solo se moviliza por los casos de vivienda habitual, con lo cual sabemos que son muchos miles. Pero ¿cuántos son de esos? Ahora yo le diré una cosa, aunque solo fuera un tercio, aunque solo fuera una cuarta parte, seguiría siendo una auténtica barbaridad. O sea, de 400.000 a 100.000 estamos hablando de unas cifras tan enormes que a mí me cuesta distinguir entre unas y otras. ¿Se va a modificar el Código de Buenas Prácticas de los bancos? ¿Cree que va a servir para algo? No sé si ustedes han notado, después de estos dos suicidios consumados, un intento de suicidio más, hoy hay un suicidio en Córdoba en estas últimas horas, parece que por conflicto familiar entre hermanos más que por deuda bancaria. ¿Cree usted que los suicidios, su movimiento, esa variación del Código de Buenas Prácticas de los bancos va a hacer que los bancos, las entidades financieras sean un pelín más sensibles, tengan hasta corazón? En absoluto, yo creo que no. O sea, las entidades financieras son empresas que buscan hacer beneficios y quien debe regular es la administración pública, que para eso está, para regular pensando en la mayoría de la ciudadanía y en el bien común. No hay que esperar que empresas sean las que tengan el criterio de distinguir en qué casos hay que desahuciar o no hacerlo, o qué casos son vulnerables o qué casos no lo son. O sea, así, con ese criterio, han pasado 4 años y somos el país de Europa que más desahucia y que más vivienda vacía acumula. Entonces, el criterio de confiar en las entidades financieras nos ha llevado a la ruina, no solo a las personas afectadas por la hipoteca, sino al país entero, porque estas entidades han hundido la economía general. O sea, también el 26% de paro está directamente relacionado con la mala política de estas entidades que ahora estamos rescatando con dinero público una vez y otra sin ninguna contrapartida social. Entonces, no hay que confiar en las entidades financieras, hay que poner una regulación que garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ada Colau, plataforma de afectados por la hipoteca, Stop Desahucios. Gracias por la entrevista. Sé que era un día difícil, complicado, le esperamos aquí otro día. Sí. Y sobre todo, gracias, Ada, por resistir, por la lucha, por el combate. Gracias. Gracias a vosotros y acabar con un mensaje positivo, o sea, sobre todo para la gente afectada, decir que sí que estamos consiguiendo cosas. De hecho, nosotros llevamos años, a pesar de la regulación, consiguiendo parar desahucios, han parado ya unos 500, estamos consiguiendo daciones en pago y condonaciones de deuda, alquileres sociales. O sea, la ciudadanía ha liderado esta denuncia, y no solo la denuncia, sino la propuesta de soluciones. Estamos con una iniciativa legislativa popular que recoge las demandas básicas, la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social, que lleva ya más de 600.000 firmas recogidas. Realmente la sociedad está reaccionando y yo creo que es cuestión de seguir en esta línea, de seguir presionando, y lo conseguiremos. Y muchas más cosas que se deben conseguir y que se van a conseguir seguro. Ada, gracias, un beso. Gracias a vosotros.